murió por mí, murió. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Oh sí, amado Dios, hoy levantamos alabanzas delante de ti por tu justicia, Señor. Damos gracias ante ti, Señor, porque tú has hecho maravillas en medio de tu pueblo. Gracias, bendito Dios, porque has manifestado tu salvación en medio del mundo, Señor. Y hoy te pedimos, bendito Dios, bendito Señor, que sigas derramando de tus misericordias, de tu gracia, de tu bondad, Señor. Y nosotros, bendito Dios, hoy proclamamos que tú eres nuestro Dios y que no hay otro Dios para nosotros. Amén. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su
delante de Él, y las naciones te servirán. Amén, amén. Todos los reyes se postrarán delante de Él, y las naciones te servirán. Amén, amén. Y toda la tierra se llena de su gloria, y toda la tierra se llena de su gloria. Todos los reyes se postrarán delante de Él, y las naciones te servirán. Amén, amén. Todos los reyes se postrarán delante de Él, y las naciones te servirán. Amén, amén. Y toda la tierra se llena de su gloria, y toda la tierra se llena de su gloria. Todos los reyes se postrarán delante de Él, y las naciones le servirán. Amén, amén. Todos los reyes se postrarán delante de Él, y las naciones le servirán. Amén, amén. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Oh sí, amado Dios, tu palabra nos dice que levantemos delante de ti alabanza, Señor, que cánticos salgan de nuestra boca para ti, que con nuestras palmas te exaltemos, Señor, y que glorifiquemos tu nombre, Señor. Por eso hoy declaramos, bendito Dios, que hay alabanza ante ti, Señor, que sube como grato olor ante tu presencia, Señor, y que hoy tu pueblo se goza y se alegra delante de ti. Amén.
y erigió allí un altar. El Elohe Israel lo llamó y erigió allí un altar. El Elohe Israel lo llamó. Poderoso es el Dios de Israel. Ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel será, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel será, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Y erigió allí un altar. El Elohe Israel lo llamó y erigió allí un altar. El Elohe Israel lo llamó. Poderoso es el Dios de Israel. Y erigió allí un altar. El Elohe Israel lo llamó y erigió allí un altar. El Elohe Israel lo llamó. Poderoso es el Dios de Israel. Poderoso es el Dios de Israel. Poderoso es el Dios de Israel. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Oh sí, Señor, hoy queremos darte muchas gracias, bendito Dios, porque es a través de la palabra, Señor, que nosotros adquirimos sabiduría, Señor. Gracias porque esa sabiduría nos hace fuertes, Señor. Gracias, bendito Dios, porque eres tú, Señor, el que nos da vigor con la palabra, Señor. Y hoy te pedimos, amado Dios, que seas tú trayendo ese consejo, que nos hables y nos edifiques a través de nuestro pastor con tu palabra, Señor. Que tu pueblo sea hoy apacentado, Señor, y que la escritura sea enseñada a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Miremos, por favor, en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, versos 31 y 32. Dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará.
el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Gracias, Señor. En esta mañana nuevamente estamos delante de ti, exaltando, glorificando tu nombre, Señor. Te pedimos que nos hables, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tu palabra halle cabida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dice entonces en el libro de Proverbios, capítulo 15, versos 31 y 32, en la palabra de Dios para todos. El que hace caso a la disciplina de la vida ocupará un lugar entre los sabios. El que desprecia la corrección se desprecia a sí mismo. El que hace caso a la corrección se llena de entendimiento. Bueno, este pasaje del libro de Proverbios está hablando acerca de la oportunidad que tiene el ser humano para corregir su camino, para corregir su andar durante su peregrinaje. El Señor, en su misericordia, ha provisto para todo ser humano diferentes medios para que el hombre pueda enderezar sus pasos, para que el hombre aquí en la tierra no se pierda, para que el hombre rectifique su caminar aquí en la tierra. Y uno a través de los años se va dando cuenta cómo las circunstancias mismas de la vida que rodean la vida de todo ser humano le sirven, si se tiene ojos, si se tiene corazón para poderlas mirar, le sirven para amonestarlo. Y la amonestación pues no es otra cosa que hacer presente algo para que se considere, para que se procure o para que se evite. Esta definición es muy importante. Es la vida misma al ser humano le pone de presente, le pone delante de sus ojos situaciones para que las tenga en cuenta o para que las considere. Si son cosas buenas, para que las procure. Por ejemplo, el buen ejemplo de muchas personas, de personas que han superado grandes dificultades, que han salido adelante a pesar de la adversidad. Y también, por supuesto, la vida pone de presente ejemplos de vidas que han cometido errores, muestra los errores más comunes en las personas para que el individuo los evite. Y si bien la mayoría de los seres humanos o el hombre natural no hace caso de las amonestaciones de la vida, el creyente sí debe estar muy atento y debe identificar en esas amonestaciones el propósito de Dios o la voluntad de Dios. Saber que Dios detrás de esas circunstancias que llegan a nuestra vida nos quiere hablar o nos está hablando. Entonces, amonestar también tiene que ver con advertir, con prevenir, con reprender, con recriminar, con reprobar, con reprochar. Hemos visto en cuántas ocasiones Dios le reprocha a los seres humanos, a su pueblo, a sus hijos, a sus siervos, cuántos reproches Dios le hace a su pueblo. Y que Dios le reproche a su pueblo no es que Dios no lo ame, ni que estime, ni que valore a su pueblo, no. Los reproches del Señor lo que buscan es corregir las actitudes y comportamientos que no nos convienen. ¿Sí? Ahora bien, miremos qué dice aquí: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Y también en la palabra de Dios para todos dice: el que desprecia la corrección se desprecia a sí mismo. Y uno lee estos versos y la verdad
está tratando una temática que quizá a primera vista no se valora bien, pero cuando ya uno se detiene a meditar, a reflexionar en estas palabras, lo que dice es muy fuerte. Dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su propia alma. Y eso pues es muy grave, porque el menospreciar no es algo bueno. Menospreciar es igual a despreciar, a desestimar, a desdeñar, a subestimar, a desechar, a rechazar. Con todo eso tiene que ver despreciar. Y entonces, o menospreciar, ¿cómo es que una persona a sí mismo se desprecia, se subestima? ¿Cómo es que una alma se hace ese daño de subestimarse, de desecharse a sí mismo? Cuando no le presta atención o no recibe la disciplina que la misma vida le da. Le pongo un ejemplo sencillo para cualquier ser humano, para una persona incrédula o que no es creyente en el Señor Jesús, cualquier persona. Supongamos que siendo muchacho o niño entra a un colegio y no cumple con sus deberes escolares. Lo seguro, lo fijo es que por no cumplir va a ser reprobado en las diferentes materias. De eso, el niño de eso debe aprender. Le debe quedar una enseñanza. Si no le queda una enseñanza, si no aprende, está teniendo en poco su alma, está desestimando su alma. ¿Por qué? Porque si continúa con esas actitudes y comportamientos que lo llevaron a reprobar las materias, asimismo, más adelante será reprobado en las diferentes responsabilidades y en los diferentes emprendimientos. Por eso la palabra de Dios no se equivoca. Y pues que uno de la disciplina o de la amonestación o de la reprensión no aprenda o endurezca su corazón, como dice la Escritura, es tener en poco su propia alma, porque las consecuencias las va a vivir la propia persona y en muchos casos los más allegados, las personas que están en su círculo y que son más allegados. Me refiero a los hijos, a los padres, a los hermanos, a la esposa, al esposo, que son, como se dice, los seres más queridos, más entrañables nuestros. Entonces, menospreciar la disciplina, menospreciar la amonestación es despreciarse a sí mismo, como dice la palabra de Dios para todos, o menospreciar su propia alma. Miremos por favor lo que dice el libro de Salmos en el capítulo 19, en los versos 9 al 11. Dice: el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. En este salmo, en el verso 9, podemos retomar un poquito lo que hablábamos ayer en el devocional acerca del miedo. Y decíamos que una cosa es el miedo y otra cosa es el temor a Dios o el temor a Jehová. Y decíamos que el temor a Dios es limpio por el origen que tiene, porque viene de parte de Dios, ¿de acuerdo? Y aquí lo dice: el temor de Jehová es limpio. Y mire, cuando una persona efectivamente, verdaderamente
tiene temor de Dios, cuando en esa persona se ha formado en su espíritu, en su alma, en sus entrañas, el temor a Dios, generalmente eso no se quita. Generalmente la persona hasta el último aliento de su vida aquí en la tierra va a tener temor a Dios. Y esto tiene una razón, y es que el temor a Dios trae grandes beneficios, y uno de ninguna manera va a querer perder sus beneficios, esos beneficios, contrariando al Señor. Por eso es que cuando se tiene el temor a Dios bien formado y se ha disfrutado de los beneficios que eso trae, uno no quiere. Uno entiende que si comete errores, que si molesta, que si desagrada al Señor, pues las consecuencias se van a venir y muchos de los beneficios y privilegios se van a perder. Y también es importante lo que dice aquí, que los juicios del Señor todos son verdaderos. Todos los juicios, toda la palabra de Dios es verdadera. No hay palabra de Dios que tenga o que esté cargada de mentira, de engaño, de falsedad, de error, de equívoco. Las palabras de Dios todas son verdaderas. ¿Y qué dice? Que con esos juicios o esas palabras de Dios, nosotros los siervos somos amonestados. ¿Listo? Y uno, cuando se expone a la palabra de Dios, ya sea que la lea, ya sea que se la prediquen en el culto, ya sea que en una consejería el siervo de Dios o el líder esté entregando la palabra, esté entregando un juicio de Dios, y a través de ese juicio de Dios yo me siento amonestado, no debo disgustarme y no debo endurecerme. Todo lo contrario. Lo correcto es recibir ese juicio, esa palabra de Dios, recibir de la mejor forma esa amonestación que Dios me hace. ¿Por qué? Porque así es como Dios nos ama. Eso debemos tenerlo muy claro. El amor de Dios en nuestras vidas se expresa de muchas maneras, y una forma muy importante que Dios tiene para amarnos es amonestando nuestras vidas a través de su palabra. Porque aquí dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardar tus juicios hay gran recompensa. Cuando nosotros obedecemos los juicios de Dios, los tenemos en cuenta, los ponemos en práctica, vamos a ser grandemente recompensados. Y esa recompensa, entendámoslo, es la forma que Dios tiene de amarnos. El Señor no es de chocholeos, el Señor no es de alcahueterías, perdónenme la expresión. El Señor no es el de los que se hace el de la vista gorda frente a nuestros errores y nos va a premiar o nos va a aplaudir o a festejar nuestros errores. No, así no ama el Señor. El Señor nos ama en verdad, y el Señor a través de su palabra de verdad nos ama. Sintámonos amados de Dios cuando el Señor nos amonesta. No nos disgustemos, no nos enfademos ni nos confundamos. Una amonestación de Dios es una forma, es una manifestación del amor de Dios a nosotros. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 25. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Aquí el autor del libro de Hebreos se refiere al pueblo de Israel, al pueblo hebreo.
y le está diciendo que no desechen la palabra de Dios que sale por la boca en este caso del apóstol, que todo indica que el escritor, el autor es el apóstol Pablo, que no lo tengan en poco el consejo y la amonestación que el apóstol Pablo está haciendo, si es el autor de la carta. ¿Por qué? Porque el apóstol, el autor de la carta, lo está hablando y está amonestando de parte del Señor Jesucristo. ¿Listo? Por eso, y que ya está en los cielos, que ya está a la diestra de la majestad de Dios, pero que le habla a su siervo, el apóstol, para que el apóstol amoneste a los hebreos, al pueblo de Israel. Y les dice, si los que fueron amonestados desde aquí, desde la tierra, refiriéndose a Moisés, y no oyeron, no quedaron sin su reprensión, sin su castigo, cuánto más los que desprecian la amonestación que viene desde el cielo. Y ahí entra en juego la fe, definitivamente. Una persona que tiene fe, cuando es amonestada, reconoce que la persona a quien Dios está usando para amonestarlo está hablando de parte de Dios. Uno, cuando tiene fe, reconoce que la boca del siervo que me amonesta es la boca de Dios. Eso solo se puede entender y recibir por la fe y por la sencillez de corazón. Pero es muy bueno, puede parecer lo que pueda parecer. Cada cual puede tener la impresión que sea con respecto a una amonestación dada por un siervo de Dios. Muchos, la mayoría no la aceptan, otros la menosprecian, otros se ríen, otros se disgustan, pues dirán entonces hágalo usted o obedezca usted, y en fin. Pero el asunto es que Dios habla a través de los siervos. Miremos por favor lo que dice en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 12 y 13. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Mire que el apóstol Pedro lo habla bien clarito y está refiriéndose a que generalmente o siempre las personas que hemos recibido el privilegio por una parte, pero también la responsabilidad de apacentar la grey de Dios, tenemos que estar recordando con mucha frecuencia los principios espirituales que bendicen las vidas. Por ejemplo, el usar la fe, eso siempre lo tendremos que estar refrescando. Por ejemplo, la obediencia por fe a los principios, a los juicios de Dios, como lo veíamos en el Salmo 19. Esa es nuestra labor, invitando, motivando, conminando a los creyentes a la búsqueda del rostro de Dios, a que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, a que no, digámoslo así, se mezclen, se contaminen con doctrinas, con creencias, con argumentos, con filosofías. Siempre el siervo de Dios tiene que estar recordando, tiene que estar mostrando de diversas formas la importancia de la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Así esto parezca ser una repetidera. Por eso aquí lo dice el apóstol Pedro. Dice, por esto
yo no dejaré de recordar. Siempre estas cosas, mire lo enfático que es. El apóstol dice, yo no voy a parar de recordar y como dicen, de retacar sobre los mismos puntos. ¿Listo? Aunque a vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo el despertaros con amonestación. Y dice el despertaros, ¿por qué? Porque hay personas que están, digámoslo así, como pasmadas o dormidas en su error. Y uno perfectamente puede estar así como adormecido, como pasmado, como en un estado de estupor, en un error. ¿A qué me refiero? A que no tiene la conciencia suficiente con respecto al error que está cometiendo, que no tiene la conciencia de las consecuencias que vienen para su vida por causa de ese error. Pueden ser consecuencias en el área natural, en el área espiritual, o lo que se ve generalmente en las dos áreas. Espiritualmente hay consecuencias que tienen un reflejo natural. ¿Listo? Le pongo un ejemplo, el descuidarse en la lectura de la palabra de Dios. Consecuencia espiritual de eso, que la fe se va escaseando, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Listo? No tener, esa es una consecuencia espiritual. O sea que ya no va escaseando la fe en ese vaso, va escaseando la certeza, la convicción en esa persona. Consecuencia natural, que ya no tiene la fe o no la aplica como se debe aplicar en las diferentes circunstancias de la vida. Y si ya no está aplicando la fe, pues ya no está obedeciendo al Señor, no va a poder obedecer al Señor. Se va a ir en contravía de los principios de la palabra de Dios, va a cometer errores, va, como dice la Escritura, va a volver a Egipto en busca de ayuda, se va a apoyar en quienes no lo pueden ayudar y ahí va a tener sus consecuencias en la vida natural. ¿Sí? Por eso es que el apóstol Pedro habla así, tengo que despertarlos, los que están adormecidos, pasmados, en su error, en su equivocación, en su mala actitud, hay que sacudirlos con amonestación para que corrijan, para que corrijamos, yo me incluyo, por supuesto. Eso es muy frecuente cuando yo me expongo a la enseñanza que el Señor le permite dar a nuestro apóstol y a los que han sido mis pastores. Yo he sentido que es un sacudón del Señor cuando en ocasiones he estado en un error, en una equivocación, he estado ahí como pasmado, como adormecido en el error. ¿Sí? Entonces esto es positivo, no es una palabra fácil, no es la más agradable tal vez, pero recordemos que si nosotros queremos ser bendecidos, de parte de Dios, Él tiene siempre las mejores intenciones, las mejores acciones, las mejores actitudes en pro de nuestra bendición. A nosotros también nos corresponde tener las mejores actitudes en nuestra vida de fe para ser bendecidos. Entre ellas, el estar dispuesto a ser amonestado, a estar atentos ante las amonestaciones, a aprender de las diferentes circunstancias de la vida, a reconocer en nuestro diario vivir entre lo que nos sucede a nosotros, entre lo que no nos sucede, entre lo que sucede a las personas que están a nuestro alrededor,
debemos en esas circunstancias reconocer la amonestación de Dios. En esta época, una amonestación muy frecuente es que nosotros sigamos confiando en el Señor y que nosotros valoremos lo importante de la fe en la vida personal, porque el Señor a su iglesia, a este ministerio, a Torrefuerte y a Genezaret, sí que nos ha favorecido, tanto en la parte natural del cuerpo físico, en la salud, también en la economía, también en la parte espiritual. Nunca ha faltado la palabra a pesar de las circunstancias. Entonces, esa situación, esa protección, ese cuidado especial que nosotros vemos en nuestra vida, eso puede ser o es una amonestación. ¿Para qué? Para que sigamos creyendo en el Señor, para que entendamos que la fe vale la pena, que lo que hemos hecho ahora, hasta ahora, por fe, ha valido la pena. No, el Señor no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Él se ha hecho sentir: aquí estoy yo, cuidando, guardando, bendiciendo a mi pueblo. Esa es una amonestación que nos debe hacer tomar fuerzas, más convicción, más determinación para seguir buscando a nuestro Señor Jesucristo. Dice también la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, le manda a los tesalonicenses que reconozcan la investidura sacerdotal en los líderes espirituales, que reconozcan el designio de Dios, el beneplácito de Dios puesto en la vida de un ser humano, de un pastor, de un sacerdote, de un líder espiritual, porque así dice: que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Se supone a los que trabajan en el ministerio, a los que os presiden en el Señor y os amonestan. Mire, yo le testifico, y en estos días que estuve en Manizales, a unas 2 personas, si no estoy mal, les decía que yo obedecía las recomendaciones y los consejos que nos daba nuestro apóstol. Yo los obedecía y que yo le consultaba todo prácticamente, y qué bendición que ha sido para mi vida y para la vida de mi familia en todas las áreas. La verdad es que nos sentimos muy amados de parte de Dios, y no crean que el apóstol nos vive adulando o chocholeando, de ninguna manera. ¿Sí? En enero, que le pedí autorización para hacer un viaje, me amonestó fuertemente y me hizo ver lo que yo no estaba viendo, lo que no estaba reconociendo. Me amonestó y yo sentí eso, que eso era una amonestación, y gloria a Dios. Ahora que viajamos la semana pasada, llamamos a consultar, a pedir autorización. Nos dijo: vayan tranquilos, disfruten, no hay ningún problema. ¿Listo? Lo importante es reconocer el designio de Dios. ¿Por qué digo el designio? Porque alguien dirá: pero es que a mí no me gusta ese líder, a mí no me gusta ese pastor, a mí no me gusta la fulana, el fulano, yo hubiera preferido un pastor diferente. Sí, pero eso es un designio de Dios.
Ni yo he pedido ser el pastor de nadie, ni ustedes me pidieron a mí como pastor. Tanto a ustedes como a mí, por designio, por voluntad de Dios, por beneplácito de Dios, a mí me corresponde funcionar como pastor de sus vidas. Reconozco el designio de Dios y lo hago, me esfuerzo por hacerlo de la mejor forma. Y estoy seguro que ustedes también reconocen el designio de Dios, reconocen que ninguno ni ninguna me andaba buscando para que yo sea su pastor. Son designios de Dios y gloria al Señor Jesucristo. Hemos podido funcionar bien y ustedes han sido bendecidos y yo he sido bendecido. ¿De acuerdo? Y dice también en la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versos 12 y 13, dice: ahora, hijo, a más de esto, acepta ser amonestado. No tiene objeto escribir muchos libros. El mucho estudio es fatiga para el cuerpo. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué bonito este pasaje escrito por el rey Salomón en el capítulo 12 de Eclesiastés, porque es como se dice en el mundo, para cerrar con broche de oro, ¿sí? ¿Por qué? Porque está diciendo, mire, ahora, hijo, ¿a quién se está refiriendo? Al Hijo de Dios. Recuerdan que quienes asistieron el domingo al culto presencial, tratamos eso, que nosotros, por la obra de nuestro Señor Jesucristo consumada, somos hijos de Dios. ¿Y a quién se está dirigiendo el Espíritu Santo usando la vida del rey Salomón? A los hijos, a usted, a mí se dirige. ¿Y qué nos dice? Acepta ser amonestado. Acepta que se ponga de presente algo para que tú lo consideres, para que lo procures, para que lo evites. Acepta ser advertido, prevenido, reprendido. Acepta un reproche que el Señor te haga a través de su palabra, a través de un siervo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, hijo, a más de esto, acepta ser amonestado. Y le dice, y nos dice, no tiene objeto escribir muchos libros. El mucho estudio es fatiga para el cuerpo. Mire que en el mundo se cree que entre más se lea, entre más se sepa, entre más se discurra en pensamientos, en ideas, en filosofías, se es más sabio. No, la palabra de Dios lo hemos visto en muchas ocasiones. El Señor es muy sencillo, digámoslo así, nos trata con sencillez a todos, ¿sí? Porque no todo el mundo va a tener tiempo para leer muchos libros por su trabajo. La lectura no es un hábito que esté en todos, ni todo el mundo va a tener tiempo para escribir y filosofar. ¿Por qué? Porque en la vida hay situaciones más importantes y más urgentes. Por eso dice, no tiene objeto escribir muchos libros. El mucho estudio es fatiga de la carne. Dice, el fin de todo el discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Suficiente con eso. Si alguien quiere la fórmula perfecta para que le vaya bien en su peregrinaje y en la vida eterna, es temer a Dios, que es el principio de la sabiduría. Por una parte, temor reverente a Dios, respetar a Dios.
respetarlo. Este tema lo hemos visto mucho. Respetar su voluntad, sus designios, sus tiempos, todo. Y aparte de eso, guardar sus mandamientos. Lo vimos muy bien el domingo y creo que el sábado también. ¿Cuáles mandamientos? 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Con eso que cada uno de nosotros haga, viva su vida tranquilo, viva su vida, su peregrinaje en esta tierra tranquilo, gócese, alégrese, porque sus obras ya son justas delante de Jehová. Cuando se tiene el temor a Dios y cuando se guarda esos 2 mandamientos, uno puede vivir tranquilo, puede vivir en paz, puede vivir confiado, que eso es buenísimo, muy, 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 muy bueno en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que estamos en un ambiente espiritual y natural muy adverso, muy agreste. La vida natural aquí en las leyes naturales es que el más fuerte es el que se impone y no se respeta a nadie ni se considera a nadie. Y en el ámbito espiritual es igual. Y la palabra lo enseña. La única forma de atar a un ser espiritual es ser más fuerte que él para atarlo y despojarlo. O sea, se necesita que nosotros estemos fortalecidos con el Espíritu Santo de Dios para poder sobreponernos sobre nuestros enemigos espirituales. Y se necesita tener el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder abrirnos un espacio, que el Señor nos abra un espacio en esta sociedad y nos permita avanzar y prosperar y vivir bien. Y eso, ¿qué lo da? El temor a Dios, por una parte, y el guardar sus mandamientos. Esa es, digámoslo así, la fórmula no secreta, porque ahí está en la palabra de Dios. Es como la otra fórmula que el padre del rey Salomón nos entrega, que el Señor a través del rey David nos entrega. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esas palabras que están en las Santas Escrituras deben ser en nosotros unos baluartes, deben ser unas columnas, unos cimientos sobre los cuales repose, descanse nuestra vida. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti. Yo estoy colocando la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Te pido que bendigas sus ofrendas, sus tributos. Bendícelos, Dios mío, bendice lo que ellos con fe, con amor, con sacrificio ponen delante de ti, Señor. Que seas tú bendiciendo y multiplicando en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra nos sentimos amados, porque a través de tu palabra sentimos que para ti somos importantes, muy, muy, muy importantes, Señor, porque tú quieres que corrijamos lo que está mal en nuestra vida, lo deficiente, lo que estamos haciendo mal, que cambiemos esas malas actitudes para que aquí en este peregrinaje de tu mano nos vaya muy bien, Señor. Gracias porque tú nos llevas de tu mano, pero también es necesario que nosotros aprendamos a caminar a tu lado, que nosotros aprendamos a vivir junto a tu lado, que no haya
molestias para ti con nuestro caminar aquí en la tierra, Señor. En esta mañana te bendecimos, en esta mañana te pedimos, Espíritu de Cristo, que caigas donde esta palabra es escuchada, Señor, donde esta predicación llegue, que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jesucristo caiga, que el Espíritu de Jesucristo descienda, que el Espíritu de Jesucristo llene los vasos espirituales, que seas tú, Espíritu Santo, llenando las vidas de cada uno de tus hijos, como dice la Escritura, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir aquellos que creyeran en Él. Hoy creemos en ti, declaramos que nuestra fe está puesta en ti, Señor, y te pedimos que nos des, que nos suministres más de tu Espíritu, que más del Espíritu de Jesucristo esté en nosotros. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos, ilumínanos con tu luz, que no rechacemos la amonestación, que no menospreciemos, como dice la Escritura, nuestra alma. Cuando despreciamos o rechazamos o no recibimos la amonestación, estamos errando en contra de nuestra propia alma, porque vamos a tener que vivir las consecuencias de ese desatino en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles. Es necesario que seamos dóciles, es necesario, es conveniente que en nosotros haya docilidad a tu palabra, a lo que tú nos hablas, a lo que tú quieres que cambiemos, Señor. Ayúdanos, por favor. Yo pongo en tus manos la iglesia Genezaret, la iglesia Torrefuerte. Oramos por nuestra hermana Marta Urbano, Señor. Oramos para que seas tú, Señor, obrando con tu gracia, obrando con tu misericordia, Señor. Declaramos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo está sobre la vida de Marta. Declaramos que por la llaga de Cristo nuestra hermana Marta Urbano es sanada, Señor. Enviamos la palabra de sanidad sobre su vida. Oramos por nuestros apóstoles, oramos asimismo por las autoridades del señor presidente, alcaldes, gobernadores, que les guardes, que les ayudes, que les dirijas. Oramos por la paz de tu pueblo amado, por Israel, por la paz de Jerusalén, paz para Jerusalén. Clamamos en nuestro espíritu para que haya paz para tu pueblo amado, Señor. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El culto hoy miércoles inicia a las 6:30 de la tarde. Quien esté inscrito y no pueda asistir, por favor, nuevamente les digo, quiten su nombre de la lista para que ese espacio lo pueda usar otra persona. Muchas gracias. Un abrazo.